miércoles pasado hemos tenido sobre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, o sea, que eran dos verdades paralelas, dos cosas que necesitamos nosotros aprender. Si bien es cierto, como son verdades paralelas, sabemos que como todas paralelas no se van a chocar nunca, eso por lo menos en nuestro entendimiento, porque la Biblia nos habla y nos enseña que Dios es soberano, pero también nos dice que el hombre es responsable de sus actos. Ahora, uno puede encontrar textos que podemos avalar y decir, sí, existe el libre albedrío, el hombre es libre para decidir lo que quiere. Pero también hay textos que vemos que Dios es soberano y que todas las cosas están preordenadas desde antes de la fundación del mundo. Entonces, no sabemos en nuestra capacidad natural de entender o razonar cómo es que se dan estas dos cosas, pero la Biblia sí las enseña. Por eso que hemos enseñado el miércoles pasado que son bíblicas, verdades bíblicas, están en la palabra, por lo tanto son verdades bíblicas, pero son paralelas para nosotros. ¿Funcionan? Claro que funcionan. Y hemos dado ejemplos bíblicos la semana pasada. Hoy nos va a tocar, estamos sondeando panorámicamente lo que es el atributo de la soberanía de Dios para poder entrar a desarrollar lo que es el plan de redención, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar un poquito sobre la soberanía de Dios y el Evangelio. Y es muy importante que veamos algunos principios, porque cuando hablamos del Evangelio, las personas tienen la certeza de que si hablamos del Evangelio, hablamos del Nuevo Testamento, únicamente. Y en realidad no es así, el Evangelio está en el Antiguo Testamento, ¿sí? Porque es donde fueron hechas las promesas, y Cristo lo que vino a hacer es el cumplimiento. Entonces, si nos ponemos a ver ejemplos bíblicos, vamos a ver que nuestro Señor Jesús predicaba y anunciaba la salvación, por ejemplo, a esos dos que descendían tristes por el camino de Maús, ¿se acuerdan? Y Jesús les hablaba todo lo que desde Moisés, pasando por todos los profetas, decían sobre él. Esa era la forma que él evangelizaba, hablando desde Moisés, usando el antiguo pacto. Y cuando dice desde Moisés, no está hablando del libro de Moisés que diga el nombre Moisés, pero todos sabemos que Moisés escribió 5 libros inspirados por el Señor, o sea que estaba incluyendo desde el Génesis. O sea, de Jesús estaba diciendo desde el Génesis, mostrándole todo lo que la Escritura hablaba de él. Y lo mismo lo hizo Felipe, hablando también de los antepasados del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo, cuando escribe a su carta a Timoteo, le dice que escudriñe la palabra porque desde niño has sabido las Escrituras, ellas te van a conducir a la salvación, resaltando la tarea de su madre, de su abuela en la enseñanza de la palabra. Y para ese momento Pablo le estaba escribiendo una carta, o sea, no estaba el Nuevo Testamento como nosotros conocemos hoy. Entonces la palabra estaba claramente identificada como el Evangelio que estaba en el Antiguo Pacto. Y ya hemos enseñado que el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento que estaba velado, ¿sí? Y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento que ha sido revelado. O sea que lo que vemos en estas dos expresiones bíblicas, el Antiguo y el Nuevo Testamento, que hay promesas y hay cumplimiento. El Nuevo Testamento no puede existir sin el Antiguo y viceversa, el Antiguo sin el Nuevo. Entonces, yo quiero hablar un poquito en esta noche, enseñar sobre la soberanía de Dios en el Evangelio y el Evangelio, ¿sí? Pero lo primero que quiero resaltar es que el Evangelio, que es justamente la expresión bíblica de proclamar las buenas noticias de salvación, es anunciado a toda criatura, a todo el mundo. Es el gran mandamiento, es la gran comisión. Pero no quiere decir que porque sea anunciado todos se van a salvar, sino que hay quienes se van a salvar y hay quienes no se van a salvar. Y como ya hemos hablado acerca de la soberanía de Dios y también de la responsabilidad humana, el hombre es el que decide en su respuesta ante el llamamiento del Evangelio, y como hemos visto que algunos usan a creer. Juan capítulo 3, 36 dice esto, que los que han creído tienen vida.
pero los que rehúsan a creer ya han sido condenados y están bajo la ira de Dios. Entonces, es muy importante ver que la primera expresión en cuanto al Evangelio y la soberanía de Dios, tenemos que ver que esto pertenece a Dios, como lo venimos enseñando, y que es por revelación. Es por revelación. Necesitamos entender que Dios es el que trae revelación. Vamos a ver algunos textos en cuanto a esta introducción. Por ejemplo, Mateo capítulo 11, versículo 27. Jesús, hablando acerca de un contexto de salvación o de evangelio, porque el contexto dice, venid a mí y descansad. Jesús está haciendo referencia a algo muy especial en cuanto a esto. Por ejemplo, el versículo 27 dice así, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, ¿qué estamos viendo de esto? Acá, Rebeca, acá o acá, así no estén tan amontonados de lugar. Fíjense que dice que hay una relación que vemos en la palabra que habla de que el Padre y el Hijo hay una relación divina que se tiene que revelar para salvación en los pecadores. Ahora fíjense ustedes que el versículo 27 dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y el Padre no conoce a nadie sino a y a quien el Hijo se los quiere revelar. El conocer habla de una relación, habla de poder tener una relación salvífica a través de Jesucristo. Pero quiero resaltar el primer punto que dice, a quien el Hijo se lo quiere revelar. Esto es soberanía, porque ¿quiénes son los que van a recibir por convicción el mensaje del Evangelio de Jesucristo? A quien el Hijo se lo quiere revelar. Y esto tiene mucha importancia, porque hay varios textos que hablan de esto, haciendo referencia a quienes pueden y quienes no pueden por una cuestión de soberanía. El texto que quiero citar después está en Deuteronomio capítulo 29 y dice el versículo 29 y dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Las cosas secretas. Acá la lectura está hablando de que tenemos un Dios que guarda cosas secretas. Si podríamos explicar nosotros una interpretación, podríamos decir que Dios tiene cosas aún no reveladas, ¿sí? Es lo que está en su secreto. Pero dice, más las reveladas, quiere decir más las traídas a luz, las cosas que estaban sin revelar, si son reveladas, son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Cuando habla de la palabra siempre, está enseñando de que esto es evangelio. ¿Por qué? Porque está mostrando de que hay una revelación que viene de parte del Padre, a través de quien el Hijo se lo quiere revelar, y que va a afectar específicamente la eternidad de esa persona, porque es para siempre, ¿sí? Entonces, encontramos que el evangelio es anunciado para todos, pero revelados por gracia soberana a quien el Padre se lo quiere dar, ¿sí? Encontramos otro texto, estoy fundamentando antes de desarrollar la enseñanza. Romanos capítulo 9, encontramos un texto también, dice el versículo 18, de manera que de quien tiene misericordia y a que quiere endurecer, endurece. Ese es otro texto que se podría considerar dentro de los textos polémicos, ¿no? O difíciles de entender. Pero vemos aquí otra vez que la revelación es una expresión de misericordia, ¿sí? Pero también vemos nosotros que a quien quiere endurecer, endurece. Y si él no quiere revelar, no lo revela. O sea que el Evangelio
y la soberanía están relacionadas, están plenamente ligadas. Hay un Dios que es soberano, que es libre en su voluntad para ejercer el desarrollo de lo que Él ha destinado o ha preordenado desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que vemos cuando estudiamos la soberanía de Dios. Pero también vemos la aplicación de este Evangelio ante la responsabilidad humana de cómo responde aquel que escucha el Evangelio. Entonces hay quienes que por misericordia les es revelado y hay quienes son endurecidos. Y todo esto forma parte de la soberanía de Dios. Ahora, hay un texto que nos va a ayudar a clarificar mucho más, porque muchas personas pueden llegar a confesar y creer en el Evangelio, pero fue solamente una influencia, un cambio intelectual y no una verdadera regeneración, ¿sí? Una verdadera transformación. En ese texto o en ese dicho de acá que vamos a citar ahora en Juan capítulo 12, vamos a encontrar de que hay muchas personas que sin quererlo están profesando que son cristianos, que son renacidos del Señor, pero se están valiendo solamente de su propio criterio. Entonces, si la salvación es de Dios, si la salvación es exclusivamente una obra salvífica de misericordia de parte de Dios, es la soberanía de Dios la que manda, pero también la responsabilidad humana la que está involucrada en ese plan. ¿La podemos entender? No. No sé cómo funciona, pero es bíblica, ¿sí? Porque Dios ejerce una influencia positiva para los que van a ser salvos y también una influencia negativa para los réprobos, los que no van a alcanzar la salvación. Pero esa influencia positiva, por ejemplo, que el Señor produce en nosotros por su Espíritu, el creer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, hay cosas que nosotros las hacemos a título personal, pero no deja de ser un acto soberano de Dios con su influencia positiva, ¿sí? Y eso hemos visto varios ejemplos la semana pasada, que el que no lo vio puede chequearlo en la enseñanza que ya está subida, ¿sí? Ahora, el capítulo 12 de Juan, vamos a tomar desde el versículo 36. Y no sé si ustedes se dan cuenta que en la mitad del versículo 36 está cortada por un subtítulo. Lo que tienen, algunas Biblias están así, otras no. No sé si cuántos tienen la Biblia donde la mitad del versículo 36 está cortada con un subtítulo, ¿sí? Ahora, el subtítulo que nosotros tenemos acá es simplemente una ayuda o una guía textual o referencial al tema o al contexto, pero eso no forma parte del canon inspiracional, sino del que tradujo la Biblia y cuando se hizo específicamente la escritura del canon, después que se hizo ya la imprenta y que podemos ver que se hizo un libro para poder tenerlo, se han facilitado los números de los capítulos, de los versículos e incluso los subtítulos. Pero no quiere decir que ese versículo está dividido por un subtítulo, sino que es una ayuda simplemente para nosotros. Pero ustedes van a ver que la primera parte del versículo 36 dice: entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Pero inmediatamente aparece el subtítulo que dice incredulidad de los judíos. O sea que ahí te está diciendo que el mismo versículo entra a un carácter diferente y habla ahora el enfoque de la incredulidad de los judíos. Y dice así: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué pasaba? No creían en Él. O sea que acá encontramos algo para muchas personas que creen que las señales y los milagros es suficiente como para que alguien crea. No alcanza con eso. Y incluso el Evangelio, predicado por un excelente orador, el mejor de los predicadores, o que clonáramos 1000 veces a Carlos Spurgeon predicando, o hiciéramos un ejército de Jonathan Edwards predicando el Evangelio, sin la obra de revelación de Jesucristo, no es eficaz. O sea, no descansa lo que nosotros podamos hacer, sino en la soberanía de Dios.
Entonces acá vemos que los milagros y las señales las hacía el mismo Señor Jesucristo, pero aún viendo ellos esto, no creían en Él. Ahora, el versículo 38, Juan, que está escribiendo el Evangelio, dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, él cita a Isaías. Isaías es el profeta más mesiánico que tenemos en la Biblia. ¿Qué es lo que dijo Isaías? Citando el capítulo 53, del famoso capítulo del siervo sufriente de Dios, dice esto, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Estamos hablando de revelar el Evangelio, y ahora aquí Juan habla de a quién se le ha revelado el brazo del Señor. Y esto tenemos que entender nosotros que hay expresiones en el Antiguo Testamento antropomórficas y también tipológicas. Por ejemplo, cuando leemos bajo sus plumas te cubrirá, ¿sí? El Señor, nuestro Dios, no es una gallina, no es que tiene pluma, pero eso es una tipología para que podamos entender de lo que significa la cobertura del Señor. Cuando leemos, por ejemplo, el brazo del Señor, o como David podía ver en un salmo que dice, cuando miro los cielos y lo que es obra de ¿qué? De tus dedos, dice. ¿Sí? O sea, David estaba dando a entender la grandeza del Señor, que Él hizo el universo así, mire, como pintando con su dedo. Pero no es eso literal, porque todos nosotros vemos en la revelación de la palabra que Dios cómo hizo todas las cosas. Con su palabra, Él dijo sea y fue hecho. ¿Sí? Entonces, es muy importante entender que aquí cuando dice el profeta Isaías, Juan está citando a Isaías y dice sobre quién se ha revelado el brazo del Señor, es una clara alusión al Mesías, al Señor Jesucristo, ¿sí? Y dice el versículo 39, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías. Él dice, por esto no podían creer. ¿Por qué no podían creer? La interpretación de los textos siempre se responden con el mismo contexto. Entonces, si vemos que habían visto señales y no creían en Él, acá dice, por esto no podían creer. ¿Por qué no podían creer? Porque no se les había revelado el brazo del Señor. Entonces, si el Evangelio es Cristo, el brazo del Señor es Cristo. ¿Se entienden? Entonces, ¿por qué no pueden creer? Porque no fueron ellos escogidos por el Padre para salvación. Por lo tanto, hay dos alternativas. O se les revela o los endurece. Eso es soberanía de Dios. Y fíjense ustedes que acá el versículo 40 es citando otra vez al profeta Isaías, pero esta vez del capítulo 6, de la visión y el llamamiento que él tiene. Este texto es bastante polémico y es bastante difícil de digerir. Estas son verdades bíblicas que a muchas personas no prefieren conocerlas, o mejor dicho, prefieren no conocerlas, que prefieren decir no, pasemos a otro tema, porque estas son cosas que van en contra del Dios que nosotros nos hemos imaginado. Pero cuando empezamos a conocer al Dios de la Biblia y empezamos a ver su soberanía y su gracia y su misericordia, y especialmente comprender por el Espíritu Santo en nosotros, lo que desprende de un hijo de Dios es agradecer, es alabar y adorar al Señor, porque ¿quiénes somos nosotros diferente a los demás? Nada. No hay ningún mérito en nosotros para ser diferente a los demás. Pero por gracia el Señor lo hizo, y Él te salvó por gracia. Pero eso dice, por esto no pueden creer. ¿Saben por qué? Porque se tiene que cumplir la palabra del Señor que dijo a través del profeta Isaías esto. El versículo 40. ¿Qué dijo? Cegó los ojos de ellos. ¿Quién hizo esto? Dios. ¿Qué hizo? Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. Mire, si ustedes necesitan un texto para que muestre un Dios soberano, subrayen ese texto o escríbalo para que puedan recordarlo, porque estos son textos que muchas veces se omiten, pero están en la Biblia y hay que tocarlo. Dice, Él cegó el entendimiento, los ojos de ellos, y endureció su corazón. Y mire para qué dice, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane.
Él hizo esto para que no hagan esto, para que no vengan y se conviertan y yo los sane. Es un tema fuerte. Sí. Yo escuché también ese versículo que se lo explicaba una vez diciendo, pero ese era el Dios del antiguo pacto porque era un Dios que se cumplía con la ley. Más el Dios del Nuevo Testamento es un Dios buenito porque es de la gracia. ¿Qué opinan de eso? Pues, Si Dios es inmutable. la, Bueno, hay que tener cierto cuidado. Ya vamos a llegar a ese punto de la ley y la gracia también. Pero no queda esto allí. Porque si Dios habla, mejor dicho, Juan está citando al profeta, diciendo que Dios habló diciendo esto, que los que pueden creer son los que se le ha manifestado el brazo del Señor para salvación. Y por eso esto no creen, porque Dios cegó sus ojos y endureció su corazón para que no se conviertan y vengan a mí para que yo los sane. Y a pesar de esto, hay personas que son motivadas y movidas por sus emociones, por sus sentimientos, y porque son personas que razonan y piensan y escuchan un mensaje, y hasta puede conmoverse, porque la conversión no consiste en yo derramar lágrimas de conmovido, eso no es salvación. O sea, la conversión y la verdadera transformación es la regeneración que hace el Espíritu Santo en la vida de un pecador para que aborrezca el pecado, para que odie el pecado y comience a amar y a buscar a Dios. De lo contrario no puede. Pero fíjense en lo que dice acá. Dice el versículo 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Pero ¿qué dice el versículo 42? Con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él. Me llama la atención que comienza diciendo, con todo eso. ¿Por qué no comienza el versículo 42 diciendo, aún los gobernantes y muchos creyeron en él? ¿Por qué comienza diciendo, con todo eso? Desprende una pregunta. ¿Con todo qué? Con todo esto que viene diciendo el Señor, que muchos no van a creer, porque Dios los endureció para que no vengan a ser salvos y que los sane. Con todo esto que dice, muchos dicen que creen. ¿Lo ven? Gobernantes y muchas personas creen. Pero miren lo que dice acá. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de las sinagogas. Porque ¿qué dice? Leamos juntos. Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Estaban convertidos? ¿Lo ven? Entonces estos son textos que nos hablan de la revelación. Pueden escuchar toda persona el Evangelio, pero ¿quiénes son los que se van a convertir? Por eso la pregunta es, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y sobre quién se ha revelado el brazo de Jehová. ¿Sobre quién? Entonces, es claro entender de que cuando habla del brazo de Jehová, está hablando de Cristo. Está hablando de Él. Veamos estos versículos del de Isaías 52, ya vamos a ir al Salmo, para ver la referencia salvífica del brazo de Jehová, para que podamos ver que es Cristo. Isaías 52, versículo 10, sí, Jehová desnudó su santo brazo. Jehová desnudó su santo brazo, quiere decir lo hizo visible, ¿sí? Mostró su brazo, desnudó es mostrar, lo hizo visible. El Dios invisible mostró su brazo. Está hablando del Dios invisible que se hizo visible en la persona de ¿quién? De Jesús, el Mesías. Y dice, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. ¿A través de quién? De su brazo. ¿Quién es el brazo de Jehová? Es Cristo, el que se hizo visible a los ojos de todas las naciones. Y todas las naciones verán la gloria de la salvación. ¿A través de quién? De Cristo.
Entonces, cuando está manifestando de quiénes son los que van a ser salvos, es a quien se les reveló el Evangelio, a quienes se les reveló el brazo del Señor, a quienes se les reveló Cristo. Y esa es la conversión, esa es obra de la soberanía de Dios. El capítulo 59 de Isaías, versículo 16, dice: vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y Dios salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. El que trae salvación es Jesucristo. Está hablando, todos son textos mesiánicos, ¿sí? Isaías es el profeta más mesiánico que tenemos en la Biblia. Está hablando de Cristo, la salvación proviene de nuestro Señor. El Salmo, capítulo 77, versículo 15, dice así: con tu brazo redimiste a tu pueblo, hijos de Jacob. Sí. Otra vez está hablando de Cristo. Con tu brazo redimiste a tu pueblo. No puede haber redención sin derramamiento de sangre, ¿sí? Y el que derramó su sangre es Cristo, para salvación, para redimir, para rescatar, liberar a su pueblo, es Cristo Jesús, ¿sí? Y el otro texto es el Salmo 89, versículo 13. Dice: tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada, ¿qué? A tu diestra. Muy bien. ¿Dónde vio Juan en la visión en la isla de Patmos que estaba el Cordero vencedor? ¿Sentado dónde? A la diestra de ¿quién? Del Padre. O sea que a la diestra es su brazo, y dice acá, el versículo 13, fuerte es tu mano, exaltada a tu diestra. El que está a la diestra del Padre es Cristo, ¿sí? Y según Filipenses 2, 9 en adelante, dice que el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Entonces, este texto está hablando de dos referencias bíblicas. Entonces, claramente hace alusión ¿a quién? A Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo es la revelación del Evangelio. El Evangelio habla de Jesucristo y solamente va a ser revelado a quien Él quiere. A quien Él quiere. Pero a quien Él quiere no forma parte de algo que Él decide en ese momento como algo improvisado, sino que ya hemos enseñado que es un plan. Y la soberanía de Dios tenía tres características. ¿Se acuerdan cuál era? Era soberanía eterna. ¿Qué más? Inmutable e irrevocable. Eterna, porque Dios planificó todo desde antes de la fundación del mundo. Inmutable porque Él no va a cambiar, no hay nada que Él pueda ir cambiando sus planes por los acontecimientos que van sucediendo. E irrevocable es porque no existe nada que pueda hacer deshacer su voluntad soberana, sino que lo que Él dijo es. El domingo hablábamos con el mensaje que Jesús es el que dice: escribe estas cosas que son fieles y verdaderas, porque hecho está. Ya está hecho. Es glorificado a través de la obra consumada, cumplida en la cruz del Calvario por obra de Jesucristo. Entonces, es muy importante entender esta primera parte sobre la soberanía de Dios y el Evangelio. Ahora, el punto primero es un poco responder lo que significa la etimología de la palabra Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es la unión de dos palabras griegas, ¿sí? Que nosotros respondemos, ¿qué significa el Evangelio? Buenas nuevas o buenas noticias. Y es correcto. La palabra eu o ev es lo que significa bueno, buena o bien, o buen. Y la palabra angelón, de ahí viene la palabra ángel, significa mensajero o mensaje. Un buen mensaje, una buena noticia. Entonces, para los que somos de la fe cristiana, el Evangelio es
una buena noticia del cumplimiento de la promesa hecha por Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob, de que Él redimirá a su descendencia del pecado. Entonces, cuando hablamos del Evangelio, es una buena noticia del reino de los cielos. No es una buena noticia para el reino de los cielos, sino que es una buena noticia del reino de los cielos. La buena noticia salió desde el corazón del Padre, desde el trono de la gracia, para los pecadores. Por lo tanto, es el cumplimiento de una profecía hecha. Él habló y Él no es hombre para que mienta, y en la carta de Hebreos dice que su promesa Él la juramentó para que por medio de dos cosas inmutables es imposible que Dios mienta. Y dice algo muy lindo: así como todos juran, Dios, no pudiendo jurar por nadie mayor, juró por sí mismo cuando le hizo la promesa a Abraham, diciéndole: de cierto te bendeciré. O sea que el Dios soberano, él mismo juramentó por sí mismo, garantizando esta promesa, y vaya si la cumplió en Cristo Jesús, a quien le dio la gloria y lo exaltó hasta lo sumo. Entonces, el Evangelio que se recibe por revelación es que las buenas noticias han llegado para nosotros a través de la Escritura y a través de las cosas que hablan y testifican del Señor, de que hay esperanza de salvación. Por eso es que necesitamos conocer lo que es soberanía y responsabilidad, pero también en este caso lo que es el Evangelio bajo la soberanía de Dios. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Seguro? ¿Me hice entender? ¿Sí? Bueno, es importante que sepamos qué es lo que significa el Evangelio, más allá de definiciones o contextos que nosotros traemos culturalmente del Evangelio, sino que lo que realmente es: hay buenas noticias de parte de Dios para salvación, pero ¿todos reciben esa buena noticia? No, hay quienes la rechazan y no creen. ¿Por qué no creen? Porque no se les ha revelado Cristo, que es el brazo de Jehová para salvación. ¿Y a quiénes se les revela? A quienes el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo. Hay una verdad expresada en toda la Escritura, es un tema central en toda la Escritura. Entonces, lo que vamos a ver ahora es que el Evangelio tiene una relación muy, muy clara desde el Génesis. Porque, vuelvo a decir, muchas personas creen que el Evangelio es del Nuevo Testamento, porque ahí está la gracia, y el Antiguo Testamento no es para nosotros porque ahí está la ley. Y déjeme decirle que no se puede invalidar ninguna de las dos, porque en el Antiguo Testamento hay ley, pero también hay gracia. ¿Cómo cree que recibió la ley? Fue por gracia. Dios trajo la ley por gracia. ¿Se entiende? Y nosotros vemos que en el Nuevo Testamento aparece la gracia que viene por la ley. ¿Sí? Porque la ley, ¿dónde nos conduce? A Cristo, a la gracia redentora. Entonces, no podemos aniquilar una de las dos, como decía el miércoles pasado, porque todos tenemos la tendencia de que cuando hay algo que no lo entiendo, lo aniquilo, o lo expulso de mi... ¿Cómo? Lo paso por alto o no lo toco, ¿sí? Pero hay cosas que son verdades bíblicas que no las podemos obviar, sino todo lo contrario, tenemos que tratar de aprenderlas. Entonces, lo que vamos a ver es la relación del Evangelio en Génesis, y vamos a ver 8 principios que están marcados aquí, en Génesis capítulo 1, ¿sí? No, por una cuestión de espacio, no voy a escribir los 8 principios, pero si ustedes quieren anotarlo, lo puede hacer. El primer principio es que Dios revela su autoridad creadora y legislativa, ¿sí? Ese es el primer principio. Revela su autoridad creadora y legislativa. ¿Eso dónde lo encontramos? En el capítulo 1 de Génesis, versículo 1. ¿Qué dice allí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde el Génesis capítulo 1, versículo 1, comienza ya a expresarse el Evangelio. ¿A través de qué? De la autoridad creativa, creadora y legislativa.
¿Por qué decimos que es legislativa? Porque Dios es el legislador por excelencia. ¿Qué significa que es legislador? Es el que pone las leyes. ¿Y por qué pone las leyes Dios? Y porque Él es el creador. Porque Él es el dueño. Él creó así. ¿Qué hubiera pasado si Él nos creaba con la nariz, con los orificios para arriba? En la primera tormenta, listo, ¿no es cierto? Pero Él determinó cómo íbamos a hacer nosotros y cada cosa de la creación en perfecta sabiduría. Y Él le puso ley a todas las cosas. No podemos vivir sin ley porque nada podría subsistir. Todo, la ley de la gravedad, las leyes físicas, las leyes atómicas, todo lo que figura en el universo como obra creadora de Dios está sujeta a legalidad, a la ley de Dios. Casi cometo. ¿Qué dijo? Perdón. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es ver este primer principio que revela la autoría del Evangelio. No sé qué estoy haciendo con esto. Ahí está. Esto es el primer punto que nos habla del Evangelio. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque cuestionar a Dios es fácil porque no lo vemos. Cuestionar a Dios es fácil porque no conocemos la Escritura. Pero cuando empezamos a conocer la Escritura y Él se revela en las Escrituras, empezamos a ver y a darnos cuenta de que el Señor es el que trae la revelación de quién es Él, ¿sí? De que Él es el creador y que ejerce autoridad y que principalmente Él pone las leyes o las reglas. Entonces, toda persona que se encuentra con este primer principio se da cuenta de que la salvación sí o sí pertenece a Él porque Él es el creador. Ese es el primer principio. El segundo principio lo vemos también en Génesis capítulo 1, pero esta vez en el último versículo, en el versículo 31. Se revela la relación de gozo entre Dios y su creación. Hay una expresión de gozo entre Dios y su creación. Acuérdense que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Por lo tanto, Dios creó todas las cosas y cuando Él culminó todas las cosas, la expresión de su satisfacción y su gozo lo manifiesta aquí el versículo 31. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Uno cuando lee la letra sin discernimiento del texto, pareciera ser como que es un texto más. Pero no sé si usted puede ver aquí la obra de satisfacción de Dios. Un Dios que está contento, que está feliz, que se siente gozoso. Que Él culminó lo que Él hizo, todo lo que hizo y se vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, era perfecto. ¿Alguna vez hiciste algo que cuando lo terminaste te dijiste, wow, qué lindo me salió? ¿Sí o no? Claro, sí, yo la felicité a mi mamá. Pero fíjense ustedes que cada cosa que nosotros vemos que nos salió bien, expresamos un sentimiento, una emoción de decir, wow, qué lindo, qué bueno esto. Ahora, Dios reveló un gozo que Él manifiesta en ese versículo entre la relación del Creador y su creación. Por eso es que dice que vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Entonces, este segundo principio nos muestra cómo era un modelo, un patrón de lo que vamos a ver nosotros en el estado de gloria. Si Dios antes de la caída tenía esta expresión de gozo, ¿cuánto más después de la redención? ¿Se puede entender? ¿Cuánto más después de la glorificación? Porque nosotros vamos hacia allí. Vamos directamente a un estado de glorificación. Por eso es que anhelamos la venida de nuestro Señor. Es un gozo perpetuo. ¿Por qué es el gozo? Porque hay una relación perfecta. Y es lo que Dios vio. Y Él reveló esto. Pero también en el Génesis, en el capítulo 2 de Génesis, revela el tercer principio. Y aquí vemos claramente la soberanía de Dios
y la responsabilidad de Adán, del hombre, ¿sí? Y la vemos cuando llegamos al versículo 16 del capítulo 2, en este tercer principio que Dios revela su soberanía y la responsabilidad del hombre. Dice el versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Acá vemos nosotros de que hay una expresión de un Dios soberano, pero aquí aparece por primera vez que Adán, el hombre creado por Dios, era responsable de sus actos. No era un títere, era responsable de sus actos, fue creado en estado condicional. Por eso es que nosotros vemos de que Dios no es culpable de lo que pasó con Adán. ¿Se entiende esto? Es Adán responsable de sus pecados. Por eso es que ninguno desde Adán hasta aquí somos inocentes, somos culpables. Porque acuérdense lo que dije el miércoles pasado, Adán era la cabeza federal de toda la creación. Era el padre de la humanidad, era el representante de todos. Por eso dice Pablo, por el pecado de uno, por la desobediencia de uno, y el pecado de uno entró la muerte para todos. Entonces aquí vemos de que esta responsabilidad revelada en el versículo 16, era Adán responsable de sus actos. Era una perfecta relación con Dios, que estaba gozoso de tener esta relación creadora, y vemos nosotros de que sigue manteniendo la autoridad del ser el creador y legislador, porque ¿cómo comienza el versículo 16? ¿Qué dice? Y mandó. Uno podría decir, pero ¿por qué manda? Porque eres el dueño, porque eres el creador, eres el que pone las reglas. Entonces, Él dijo, de todos los árboles del huerto podrás comer. Y en el versículo 15 vemos nosotros que hay un Dios soberano que también ejerce autoridad sobre esto, porque dice, y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso. Dios lo puso en el huerto de Edén, ¿sí? ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Otra vez vemos la soberanía de Dios, porque Dios lo puso allí, y la responsabilidad del hombre. ¿Qué debe hacer el hombre? Labrarlo, producirlo y guardarlo. Y esto vemos que es como un principio, el trabajo no es una consecuencia del pecado. Ya antes de la caída el hombre tenía trabajo, ¿sí? Lo que no transpiraba nada más. No se cansaba, no se fatigaba, eso vino como consecuencia. Pero vemos aquí que otra vez aparece la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, ¿sí? Ahora bien, en el capítulo 3 encontramos nosotros el cuarto principio. Debido a la... Sí. Disculpe, entonces el tercer principio se llama la soberanía de Dios, la responsabilidad del hombre. Claro. Debido a la responsabilidad del hombre, genera o nace el cuarto principio que vemos en el capítulo 3. El cuarto principio es que revela la rebelión, la caída y la desgracia del hombre. Es una desgracia eterna. La rebelión, la caída y la desgracia del hombre. ¿A causa de qué? ¿De un Dios malo? No, de un hombre irresponsable. Porque su responsabilidad estaba en él. Él debía obedecer, pero él se rebeló. Entonces, el primer acto de rebeldía vemos nosotros aquí en el versículo 6 y 7 y 8. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable, dice, a los ojos, y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó del fruto y comió, y así también le dio a su marido, el cual comió con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. No estaban con los ojos cerrados, sino que ellos entraron a una realidad espiritual diferente a la que tenía Dios, ¿sí? Porque ellos pasaron a ser carne, entraron a vivir una vida sin la relación espiritual, pero esta vez con el pecado, ya infectando y contaminando toda su esencia radicalmente. El hombre tiene estos síntomas. Ya
conoce que estaba desnudo y se avergüenza de su desnudez. El capítulo 2:25 dice que ambos, Adán y su mujer, estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero esta vez ellos conocieron que estaban desnudos y les dio vergüenza. Y dice el versículo 7, y cosieron hojas, dice entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, ¿sí? Para tapar su vergüenza. ¿Y qué más pasó? Versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, la reacción hostil, separada, infectada por el pecado, es esconderse de la presencia del Señor. Entonces, el cuarto principio que nosotros vemos a causa de la responsabilidad del hombre es que el hombre se rebeló, hubo rebelión, que vino la caída y que inmediatamente ellos pasaron a vivir en un estado de desgracia, ¿sí? Falta de gracia, una desgracia eterna del hombre porque estaban ya condenados por sus delitos y pecados. Si bien es cierto, lo que continuó con Adán y con Eva fue la gracia común, porque ellos no murieron inmediatamente, ellos continuaron, empezaron a vivir fuera del paraíso y empezaron a desarrollar su vida y a tener hijos y a procrearse, y comían de lo que el fruto de la tierra les daba, y podían ellos comer de los animales y revestirse y poder seguir adelante. Entonces eso era gracia común de Dios. Por eso es que la gracia siempre ha estado. Ven que no es que el Antiguo Testamento es la ley y ahora estamos en la gracia. No, la gracia siempre ha estado. Desde la creación hay una expresión de gracia de parte del Señor. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Damos lugar en Génesis al quinto principio. Y el quinto principio lo encontramos en el capítulo 3, desde el versículo 14, que se revela el inicio del juicio de Dios hasta el juicio final. Y acá quiero explicar un poquito. Muchas personas tienden a cortar o a separar el tema del juicio de Dios en el Génesis con la condición del pecado del hombre y después el juicio final. Y eso no es así. El día que el hombre peca, Dios inicia o empieza a ejecutar los juicios. Comienza de allí. Pero nunca se han detenido los juicios de Dios hasta el gran día del juicio final. Ese va a ser el último juicio. Pero los juicios de Dios han estado siempre. Y fíjense ustedes que encontramos inmediatamente en el capítulo 6 un juicio que fue el diluvio universal, ¿no es cierto? El juicio se lo ve cada vez que muere la gente. Va muriendo la gente, juicio de Dios. Y siempre ha estado los juicios. Y podemos ver a través de la historia y de la Biblia misma revelada, de que los juicios siempre han estado. Incluso Jeremías llega a decir, castígame con tus juicios, pero no me destruyas, Señor. Porque los juicios son destructivos, no, correctivos. Correctivos. Y usted se va a dar cuenta por qué el apóstol Pablo dice, yo recibí algo de parte del Señor, que ahora les quiero enseñar a ustedes. Que no participen de la mesa del Señor indignamente. Porque el que come y bebe sin discernir, ¿qué pasa? ¿Qué come? Juicio come y bebe para sí. Y a veces como se ha hecho tan ritual esto dentro de la Santa Cena, eso se lo lee simplemente como la lectura para la Santa Cena. Pero entendemos realmente lo que está diciendo. Pablo no guarda secreto con esto. Y él dice que los que comen y beben indignamente, juicio comen y beben para sí. Porque por esta causa muchos se debilitan. ¿Saben por qué hay cristianos que se debilitan espiritualmente, se enfrían espiritualmente? Porque participan indignamente en la mesa del Señor. Dice, por esta causa muchos enferman. ¿Saben por qué muchos enferman? Porque participan indignamente de la mesa del Señor. Y dice, y por esta causa muchos se mueren. Muchos duermen. ¿Por qué? Porque participan indignamente de la mesa del Señor. Entonces fíjense, si eso es un patrón de conducta de lo que sería la disciplina de Dios para los que aman, ¿cuánto más para los impíos? ¿Cuánto más para aquellos que todo el tiempo están provocando a Dios?
Cada vez que hay cosas que organiza este sistema, siempre va en contra de los principios bíblicos, siempre. Y no queda la provocación sin respuesta de Dios. Porque su naturaleza es un juez y es justo. Por lo tanto, este principio que nosotros vemos aquí es evangelio. Porque ¿qué vimos? Que primero Él es autoridad porque es el creador y el legislador. Segundo, ¿qué vemos después? Que Él expresa un gozo tremendo por la relación con su creación. ¿Qué más vemos? De que Dios le da la responsabilidad al hombre de sus actos, pero vemos que el hombre comete rebelión y caída y desgracia por su responsabilidad. Por lo tanto, el pecado que acaba de dar lugar el hombre por su propia concupiscencia trae la reacción del carácter justo de Dios, porque eres un juez justo. Y entonces vemos en el capítulo 3, versículo 14, que allí es el inicio del juicio de Dios. ¿Dónde inicia? Cuando Jehová Dios dijo a la serpiente, ¿qué le dijo? Por cuanto esto hiciste, acción y reacción, causa y efecto, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. Fíjense ustedes que comienza con la serpiente, sigue con la mujer, continúa con Adán y termina con la creación. Por tu culpa la tierra será maldita, y dice cómo iba a ser la tierra después del pecado. Por lo tanto, Dios empieza a ejecutar sus juicios y desde allí nunca ha dejado Dios de ejercer sus juicios. Siempre juicios. ¿A causa de qué? De la responsabilidad del hombre. Cada vez que hay provocación y pecado hay un juicio de Dios. ¿Se entiende esto, hermanos? Porque a veces son temas que no los tocamos o no se nos enseñan o lo pasamos por alto. O decimos, no, pero Dios es bueno. Claro que es bueno, pero es justo. Su naturaleza y su esencia es justo y es santo. Por lo tanto, Él reacciona naturalmente ante la injusticia del pecado. ¿Vamos bien? ¿Sí? El sexto principio que aparece en Génesis es que Él revela el inicio de la ejecución de su plan de redención. Él revela el inicio de su plan de redención, su plan de salvación. ¿Desde dónde? El versículo 15, cuando Dios le dice a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá la cabeza, es herida de muerte, la va a matar, dice, mientras tú le habrás herido el calcañar. Acá inicia, al revelar, al dar a conocer el plan de salvación, inicia o comienza a ejecutarse la salvación. ¿Cómo? Porque Él lo dijo y lo hará. Él lo dijo y lo hará. Desde ahí comienza. Es la expresión profética de la salvación y la redención. Y también vemos nosotros en el versículo 21 como una expresión profética de Dios acerca de la redención cuando dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Eso también es un acto del Evangelio, porque ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. El pecado hizo que sea totalmente corrompida su naturaleza y su conciencia, y ahora vieron la pecaminosidad de su desnudez. Lo primero que arruina es la pureza sexual. El pecado, la obra de Satanás es arruinar la pureza sexual. Y ellos trataron de coser hojas de higuera para hacerse delantales. Habla de que ellos buscaban con sus propios medios cubrir su vergüenza. ¿Sí? Ahora, ¿qué diferencia hay? ¿Por qué Dios hizo que haya taparlos con pieles y no con hojas? ¿Que era otoño, se acabó las hojas? No.
había una expresión de gracia. ¿Y qué era? Es la primer muerte que aparece allí. Es el primer derramamiento de sangre de un inocente para tapar la culpabilidad de ellos, su vergüenza. El primer sacrificio. Entonces, aquí es como que se profetiza, se anuncia el inicio del plan de redención. Acá está el Evangelio también. O sea que tenía razón cuando Jesús le hablaba desde Moisés, por todos los profetas, hasta lo que decía de él, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aquí vemos a Cristo en todo esto. Es la expresión salvífica del Señor. Y el séptimo principio es que Dios revela el triunfo y la gloria final sobre el mal. El triunfo y la gloria final sobre el mal. O sea, el estado de gloria, la restauración final, la reconciliación integral, el volver a un estado de gozo y aún mayor todavía. Y eso lo vemos cuando Dios pone esto, versículo 22, y dice, dijo Dios, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Fíjense ustedes que esto no significa de que ahora Adán era divino, era como Dios, era un Dios. No hace referencia, aunque muchos malinterpretan esto y han llegado a decir que Adán se hizo como Dios. ¿Por qué? Incluso se acuerda que la serpiente dijo, no, si Dios sabe que el día que comas de ese fruto serás como Dios. Y no hace referencia a eso. Cuando dice que ahora es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, esto tiene una interpretación muy clara en la iniquidad del hombre, en el pecado del hombre ya en la persona. ¿Por qué? Porque hasta antes del capítulo 3, ¿quién es el que ponía las reglas para el hombre? Dios. Dios es el que le dijo en Génesis 2:16, ¿qué le dijo? De este sí y de este no. Este está bien, este está mal. ¿Quién es el que ponía el criterio de qué está bien y qué está mal? Es Dios. Pero después de la caída, dice Dios, ahora el hombre es el que va a decir qué está bien y qué está mal. ¿Lo entienden? Y ustedes van a encontrar, por ejemplo, Isaías capítulo 5 del 20, cuando dice, ay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Porque el hombre perverso, contaminado por el pecado, separado, destituido del favor, de la gracia y de la gloria de Dios, el hombre ahora es el que determina qué está bien y qué está mal para él. Ya no es Dios. Se independizó, se abrió, se separó. Se rebeló contra el gobierno del Dios Todopoderoso y el legislador ahora es Él. Yo pongo mis reglas. Por lo tanto, este es un mal que debe ser destruido. Este es un mal que debe ser acabado para siempre. Porque Dios no va a permitir que por la eternidad Él, que es el autor y el legislador, haya un ser creado que determine en forma paralela qué está bien y qué está mal, independiente de lo que Dios dijo. Dios no lo va a permitir. Por lo tanto, esto es un punto de exterminio. Dios se propuso exterminar el pecado y al hombre pecador. Pero, dice acá, ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Dios dice, no voy a tolerar que el pecado que está en este hombre viva para siempre. ¿Qué está diciendo acá? Voy a ponerle fin al pecado y a la rebelión. ¿Y qué es lo que vemos acá? Que a través de esto hay un mensaje de esperanza. Por eso que el séptimo principio es que Dios revela el triunfo y la gloria final sobre el mal. ¿Por qué? Porque el versículo 23 dice, y los sacó Jehová del huerto del Edén. Los expulsó, los sacó, los echó fuera. Como lo va a hacer el día del juicio final. El día que Cristo venga, en su Edén, en su reino, en su tierra prometida, en su gloria, en su ciudad celestial, no va a haber pecado. Así como dice, allí afuera será el lloro y el crujir de dientes. Así es lo que hizo. En su Edén los pecadores no están. ¿Lo ven en el Evangelio acá? ¿Y qué dice? Los sacó
fuera, lo sacó del huerto del Edén. Versículo 24, echó pues al hombre, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines. Querubines. ¿Cuál es el oriente? Ajá. Si nosotros estamos norte, sur, este y oeste, el oriente es allá. Y el oriente, para toda parte geográfica del mundo, del este, es donde nace el sol, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, según Malaquías capítulo 4 dice que para los que confían en el Señor les nacerá el sol de justicia trayendo salvación en sus alas. Está profetizando ¿de quién? De Cristo. Por eso dice que al oriente puso querubines. ¿Saben por qué, hermanos? Porque es un lugar reservado para el que va a traer la salvación. Es profecía. Va a haber victoria, va a haber triunfo en la obra salvífica de Jesucristo. Y dice, y una espada encendida que se removía por todos lados. La Biblia revela perfectamente qué es la espada. ¿Qué es la espada? La palabra de Dios, encendida, es la palabra predicada, es la palabra anunciada, es el Evangelio. ¿Lo ven al Evangelio acá? Es el Evangelio hablado. Una espada encendida que se revolvía por todos lados. ¿A dónde nos mandó el Señor con la gran comisión? Hasta lo último de la tierra. Una espada encendida, un evangelio predicado. ¿Lo ven acá? Hasta lo último de la tierra. Y dice, para guardar el camino del árbol de la vida. Para guardar el camino del árbol de la vida. Esa frase es muy importante resaltarla. Dice, para guardar el camino, no dice hacia el árbol de la vida. Dice, para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Quién es el que da vida? Es Cristo, tipología de Cristo. Y el mensaje anunciado y profetizado, el evangelio predicado a todas las naciones está garantizando de que Cristo sea proclamado. Él es el árbol de la vida. Él es el evangelio que tienen que escuchar. ¿Me entienden, hermanos? Por eso es que aquí está la victoria, la glorificación. Es el triunfo sobre el mal. Y es lo que Jesús dijo como una de las señales principales de su venida. Mateo 24:12, ¿qué dijo? Dice, mire, hay guerra, rumores de guerra, terremotos, hambre, peste. Dice, todo esto es necesario que acontezca, pero aún no es el fin. Es necesario que todas estas cosas pasen. Pero el versículo 12 dice, pero cuando este evangelio del reino de los cielos sea predicado para testimonio en todas las naciones, entonces vendrá el fin. El evangelio de Jesucristo. Las buenas noticias que provienen del Señor, del Rey, para los pecadores, deben escuchar. Entonces es muy importante la obra del evangelio. ¿Lo pueden ver? Es un diseño perfecto. Ahora, el octavo principio es que Dios, habiendo dado inicio, ¿sí?, al plan de redención, lo revela al mensaje, al evangelio, en los patriarcas. Que eso es lo que vamos a ver ahora al final ya. Pero antes quiero que veamos un poquito más para desglosar estos 8 principios, resumidos en 3, ¿sí? Que el evangelio es un plan eterno y es un plan divino. Es un plan de Dios, un plan hermoso. No es improvisado, es planificado. Es establecido con una sabiduría perfecta, infalible. Y en el Génesis capítulo 3, en el versículo 15, vemos que el evangelio es anunciado cuando le dice Dios a la serpiente que la simiente de la mujer le iba a aplastar la cabeza. ¿Sí? Principalmente el
El Evangelio es dicho por primera vez lo que iba a pasar. En el capítulo 21 vemos el Evangelio como un acto profético, cuando Dios viste al hombre y a la mujer con pieles de un animal. El primer sacrificio. Y esto siempre ha sido por revelación y de inspiración divina, por eso es que ustedes van a ver que el primer altar de sacrificio que se ve en la Biblia es el de Abel. Y es un altar que habla justamente de la redención. Por eso es que aceptó y vio con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín. Porque la de Caín habrán sido muy ricas y exquisitas frutas de la tierra, pero no habla de Cristo. Pero el altar de Abel sí, porque el altar de Abel, por inspiración y por la fe, como dice Hebreos 11, por la fe, Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. Entonces ya habla de la fe. Y si dice fe, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, es que Dios se lo reveló como quería y Abel simplemente obedeció. ¿Lo ven? ¿Y qué hizo? Un altar de piedra, de leños y un cordero. Y esa es la tipología de la redención, que la piedra es el monte Calvario, que la madera es la cruz y que el cordero es Cristo. Por eso que fue aceptado y recibido como una obediencia de la fe. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Y el tercer punto es que el Evangelio es revelado en ejecución cuando, ya dije recién, los echó fuera del Edén y puso al oriente querubines y una espada encendida que cuidaba el camino del árbol de la vida. Fíjense ustedes que acá comienza desde ese momento el plan de redención y a ejecutarse una y otra. Cada acontecimiento, cada cosa que fue pasando fue perfectamente planificado por Dios, un Dios sabio, soberano, que en verdad nos maravillamos al descubrir la palabra, su sabiduría. Pero en el octavo punto nos enseña acerca de la revelación del Evangelio en los patriarcas. Vamos a ir primeramente a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10, y vamos a ver detenidamente estos versículos. Dice, los profetas, esto Pedro escribe en su carta, en su primera carta, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, de la gracia, está hablando de algo, la expresión de la salvación, destinada a vosotros, inquirieron, indagaron, estudiaron, profundizaron, diligentemente indagaron, dice, acerca de esta salvación. Por lo tanto, lo que el apóstol Pedro está diciendo, este evangelio no es un mero invento, no es algo que se le ocurrió a alguien, es algo que proviene de Dios y que fue revelado a través de la historia, el evangelio, el mensaje de salvación. Ahora, hay dos principales estudios de teología. Uno es el que estamos haciendo nosotros, teología sistemática, porque es una forma más sencilla de poder conocer las doctrinas en forma sistemática, que es tomando un tema y recorriendo por la Escritura sobre ese tema para formar nuestra teología, la comprensión de las doctrinas bíblicas. Y la otra es la teología bíblica, que la teología bíblica es la revelación progresiva de su voluntad a través desde el Génesis, siguiendo por Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, así hasta el final. Las dos son correctas, ¿sí? Pero la revelación progresiva nos lleva paso por paso para ver lo mismo. Una y otra no son diferentes, es lo mismo, nada más que lo sistemático nos permite poner nosotros en orden, digamos así, en nuestra capacidad de aprendizaje, las distintas doctrinas que hay. Entonces lo que vemos acá es que el evangelio que nosotros hemos escuchado, el evangelio de salvación, a quien Pablo dice que ni aún ni un ángel, o él mismo escribiendo alguna vez algo que sea diferente del evangelio de Cristo, el tal sea maldito. Gálatas capítulo 1, ¿sí? Por lo tanto habla de algo que es revelado por el Señor, enseñado por el Señor,
pero que dice el apóstol Pedro que todos los profetas, acuérdense que esto es una carta del Nuevo Testamento, que cuando Pedro estaba escribiendo no estaba el Nuevo Testamento todavía, sino que se refería a los profetas del Antiguo Pacto. Los profetas que profetizaron de la salvación destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Tuvieron un aprendizaje, un estudio, una profundidad, analizando obras por obras, palabras por palabras, profecía por profecía, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. Entonces, acá encontramos nosotros que esto es un análisis profundo, inspirado por el Señor, para que este evangelio sea guardado, cuidado, predicado, defendido, que no sea adulterado, que no sea transformado por ideas nuestras. Por eso es que evangelio, compartir o predicar el evangelio es simplemente anunciar, decir. No necesitamos darle ningún ingrediente al evangelio, porque esto es como quitarle el poder que dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Intentar ponerle otras cositas es no confiar en el poder autosuficiente de la palabra. La palabra no necesita ninguna preparación, debe ser enseñada, predicada, expuesta, y la obra del poder de Dios la hace a través del Espíritu Santo. Versículo 12. A estos, hablando de los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraba las cosas que ahora nos son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado ¿de dónde? Del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, y la hemos recibido nosotros. Entonces, esto es muy importante poder entender que hay una perfecta relación de la soberanía de Dios y el Evangelio, y que el Evangelio está expresado desde el Génesis 1:1, en la obra salvífica del Señor. Y el capítulo 5 de Génesis, no sé si alguien haber leído el capítulo 5 de Génesis, a veces uno llega a decir, si hay alguno de los capítulos más aburridos de la Biblia es este, ¿no es cierto? Porque solamente dice nombre, genealogía, y uno pareciera que no encuentra nada, y se pregunta, ¿para qué está este capítulo? Pero sin embargo, la gracia del Señor también está revelada en este capítulo 5 del Génesis, y esto como una revelación progresiva, ¿sí? Porque estos son, como dice el capítulo 5, las descendencias de Adán. Y toma 10 genealogías, 10 patriarcas, ¿sí? Si bien es cierto, los patriarcas son padres y cabezas de grupos familiares, nosotros conocemos los principales patriarcas que son Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Pero ¿por qué son los principales? Porque son los patriarcas pactuales, los que tuvieron pacto, revelación del pacto de redención, ¿sí? Pero estos patriarcas, que son 10, son padres de generaciones de la misma línea, desde Adán, y aquí encontramos nosotros también la expresión del Evangelio. Esto yo me acuerdo no me acuerdo si fue 2004, 2005, no sé si creo que estaba Cecilia, Caro, bueno, y José también, con Gladys, no me acuerdo, no hay nadie más acá. 2004, 2005, habíamos enseñado sobre esto, que fue como un disparador de algo que en verdad me inquietaba. Y hace poco, el año pasado, creo que fue que compramos un libro, no lo compramos, lo trajo de regalo del hermano misionero Walter, y hablaba justamente de esto, y me gozaba de decir, bueno, no era un invento, no era algo que se me había ocurrido. Pero previamente, antes de esta enseñanza, a mí me había inquietado, por ejemplo, el significado de los nombres, ¿sí? El significado de los nombres. Por ejemplo, en Génesis capítulo 12, comienza diciendo, pero Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, y me llamaba la atención que comenzaba diciendo, pero Dios había dicho.
Entonces siempre cuando en la oración te figura algo previo te lleva al contexto. Y eso está viendo de cómo fue el llamamiento de Abraham. Y en el capítulo 11 se ve cómo es el llamamiento de Abraham. Dios le había dicho a Abraham que salga de su tierra y su parentela, pero el que dijo, bueno, vamos, no fue Abraham, sino que fue su papá, Taré. ¿Sí? Ahí aparece en el capítulo 11. Y Taré, si lo vemos nosotros en el capítulo 11, versículo 31, dice, y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, o sea que era el nieto de Taré, ¿sí? Y estoy en el versículo 31, 11:31, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Dios a quién le ha dicho que salga, a Abraham, pero ahí Taré, el padre, dice, bueno, vamos Abraham, vamos Lot, vamos Sarai, vamos todos. Dios le ha dicho a Abraham, pero él se mandó, figura la historia. Y dice que fueron y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Y me llamó la atención, creo que había dado un mensaje sobre esto, pero me llamó la atención los nombres. Taré significa, eso lo pueden buscar en cualquier diccionario bíblico, Taré significa demora, postergación, retraso, ¿sí? Eso significa Taré, el nombre de Abraham, del papá de Abraham. Y me llamó la atención de que el que dice vamos a la tierra prometida no es Abraham, sino Taré. Pero ¿dónde van? A Harán. Y Harán significa un lugar seco, infértil, árido, estéril, ¿sí? En otras palabras, Abraham sale con Taré, que lo retrasó y postergó y demoró en un lugar estéril, seco, infértil, y postergó tanto que cuando él salió después que murió el padre, y entonces él comenzó recién su peregrinación en obediencia, pero ya Abraham tenía 75 años. Y claramente vemos nosotros que el versículo 30 dice, mas Sarai, la esposa de Abraham, era estéril y no tenía hijos. Y la Biblia siempre hace referencia cuando la mujer es estéril y no tiene hijos, cuando es joven. Porque especialmente para las hebreas, el tema de la esterilidad o no poder tener hijos era una deshonra. Al contrario, cuanto más hijos tenía, era más vista con honra, ¿no es cierto? Entonces, acá vemos de que postergó y demoró a Abraham tanto tiempo hasta que recién comenzó. Por eso dice, pero Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela. Entonces, en ese momento, el significado de los nombres me llamó mucho la atención y es donde habíamos visto el tema de la genealogía en ese momento. Ahora, los nombres, y no es una intención de tratar de profundizar o hacer una exégesis de los nombres hebreos, ¿no? Pero los nombres tienen significados. Todos los nombres que vemos en la Biblia tienen su significado y tienen sus causas. Por ejemplo, a Isaac se llamó Isaac. ¿Qué significaba? ¿Se acuerda? Risa. ¿Por qué le puso risa? ¿Porque era risueño el bebé? No, porque ¿qué pasó? Sarai se rió, entonces ahora se va a llamar Isaac. Significa risa. Entonces, los nombres tienen un significado. Entonces, ahí le vamos a encontrar sentido a estos 10 nombres de una genealogía que Dios revela el Evangelio en forma progresiva. Para ir rápido, ¿sí? Lo habrán leído alguna vez, pero dice el versículo 3, y Adán vivió 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Vamos a ir un poquito más rápido. Versículo 6. Y vivió Set 105 años y engendró a Enos. ¿Sí? Versículo 9. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Versículo 12. Y vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalalel. ¿Cómo se llama? Muy bien. A Mahalalel, ¿sí? Versículo 15. Y vivió Mahalalel 75 años y engendró a Jared. 18. Y vivió Jared 170 años y 2 años y engendró a Enoc. Y versículo 21. Y vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén.
Versículo 25. Y vivió Matusalén 180 años y engendró a Lamec. 28. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y lo llamó su nombre Noé. O sea que desde Adán hasta Noé son 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya en la numerología sabemos que el 10 es el número de la perfección humana, o la excelencia humana vendría a ser lo correcto, porque es la calificación más alta que podemos nosotros tener por algún mérito. Por lo tanto vemos que Dios revela algo en su soberanía, el Evangelio, el mensaje del Evangelio en estas 10 generaciones. Como vuelvo a decir, es progresiva, porque nosotros hoy podemos entender esto. Moisés, cuando escribió el Pentateuco por revelación, lo entendió, y así lo han entendido muchos, y seguramente cuando Jesús empieza a hablar de todas las cosas que hablaban de él, seguramente citó el capítulo 5 de Génesis también. Pero para Adán, Set, Enos, ellos no sabían, porque ¿cómo era? Era una revelación progresiva. Entonces, el significado de los nombres es asombroso lo que dice. Y, por ejemplo, Adán significa hombre. Hombre. Set significa designado. Enos significa mortal. Mortal. Cainán significa dolor. Mahalalel, todo lo que termina en el, Daniel, Ezequiel, Joel, todo hace referencia a Dios, ¿sí? El nombre El, Elohim, El Ayón, es el nombre que hace referencia a Dios. Y Mahalalel significa el Dios que ha de ser alabado. Jared significa descenderá. Descenderá. Enoch significa enseñando. Matusalén significa su muerte traerá. Lamec significa desesperado. Y Noé significa descanso. ¿Ya pueden armar la frase? Ahí está el Evangelio, hermanos. En los 10 nombres. Yo voy a agregarle las palabras y los artículos para unificar la frase. Y el Evangelio es el hombre tiene designado un mortal dolor, pero el Dios que ha de ser alabado descenderá enseñando que su muerte traerá a los desesperados ¿qué cosa? Descanso. Ahí está el Evangelio, capítulo 5 de Génesis. En los 10 nombres. Es algo extraordinario. Entender y ver. Si estos pueden chequearlo, ahora tenemos recursos por todos lados, por internet, para ver las palabras en hebreos. Pero los significados de los nombres dejan un mensaje. Y encontramos nosotros de que Dios publica soberanamente su evangelio a través de los nombres, y el texto es: el hombre tiene designado un mortal dolor,
pero el Dios que ha de ser alabado descenderá enseñando que su muerte traerá a los desesperados descanso. Realmente es extraordinario y es un motivo grande para agradecer y alabar al Señor, porque su soberanía y el Evangelio están expresados desde el Génesis hasta el final, hasta el Apocalipsis. Entonces, ¿podemos nosotros descansar en la soberanía de Dios? Claro que sí. ¿Podemos glorificar a Dios porque sin merecerlo y sin ser diferente a nadie, ni superior a nadie, hemos recibido por gracia esto? Por supuesto. Pero también cae sobre nuestros hombros la responsabilidad que tenemos de predicar el Evangelio a toda criatura, porque nosotros no sabemos quiénes son aquellos el Padre escogió, pero nosotros sí sabemos que cada vez que yo predique el Evangelio, siempre va a haber respuestas favorables a aquellos a quien el brazo del Señor se les revela para salvación. Y es muy importante ver que la palabra de Dios tiene cosas secretas que pertenecen al Padre, pero las reveladas son para nosotros y nos trae a nosotros seguridad. Amós dice, porque no hará nada Dios sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Y son mensajeros, como decía Pedro. Los profetas indagaron minuciosamente, diligentemente, escudriñando acerca de esta salvación destinada para nosotros. Esto es algo panorámico, hermanos, que estamos enseñando, ¿sí? Ya vamos dentro de poco a empezar a desarrollar ya sobre lo que es el plan de redención consumado y aplicado, para que podamos ver la gracia salvífica de nuestro Señor. ¿Ha quedado clara la clase de hoy? ¿Se ha entendido? ¿Sí?